¿Existe relación entre la violencia hacia los animales y la violencia hacia los seres humanos? Es un tema importante que debemos abordar hoy en Franja Ecológica y para eso tenemos una importante invitada, que es Ana Santa Cruz del Observatorio Internacional de Derechos Humanos Interrelacionados con los Derechos de los Animales y la Biodiversidad. Ana, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿hay realmente esta conexión, esta relación en la violencia hacia los animales y la violencia hacia los seres humanos? Buenas noches, Carlos. Muchísimas gracias por la cobertura. Precisamente nosotros tenemos dentro del observatorio un grupo de estudio de el link, que es el concepto mundial que se maneja de la conexión que existe entre la violencia hacia los animales y la violencia hacia los humanos. Es decir, que las personas que cometen maltrato, crueldad, y son indiferentes al dolor y al sufrimiento de los animales, son proclives a delinquir, desde los delitos más simples hasta los más de alta gravedad, como son el feminicidio, el infanticidio, los crímenes en serie, estos tiroteadores que entran a las escuelas, por ejemplo, en Estados Unidos, en la mayoría, se ha comprobado, en este caso de los tiroteadores, perdón, el 100% de ellos sí han tenido un antecedente anterior a sus crímenes de crueldad animal. Entonces, ahí se ha relacionado con bastantes investigaciones técnico-científicas académicas que han dado como resultado que sí existe este vínculo y a nivel internacional se denomina el link. Link es un nombre entonces que se da ahí este enfoque que se está manejando a nivel internacional. ¿Cuánto se ha avanzado en Link en Bolivia? Ya la policía, las autoridades tienen una idea de cómo relacionar ese tipo de casos. Es decir, una persona que cometa un acto de violencia contra un animal puede ser de alguna forma, si no vigilado, pero por lo menos orientado para que no cometa actos de violencia contra otras personas. Lastimosamente en Bolivia no existe políticas públicas para implementar, institucionalizar este enfoque de link. Estamos en ese trabajo, tenemos apoyo internacional de varias instituciones que ya tienen un trabajo en sus países, como Italia, Inglaterra, Estados Unidos y otros países más que nos apoyan mucho y que hemos estado dando capacitaciones a instituciones públicas como algunas comisiones del legislativo. En el legislativo hemos querido incidir, ¿por qué? Porque nosotros consideramos que, por ejemplo, la exposición que tienen en la actualidad los niños en algunos centros donde están acogidos animales silvestres y hemos consultado con los expertos. La exposición no es positiva para los niños. Hemos tratado de incidir, por ejemplo, en la Comisión de Educación para ver cómo podemos resolver este problema porque no coincide con los derechos humanos de los niños. El link ha llegado a un nivel tan alto, son 30 años más o menos que se viene investigando en el mundo académicamente, como te digo, y ahora ha llegado a Naciones Unidas. Dentro del Comité de los Derechos del Niño, el 2023, justamente el 18 de septiembre, en Asamblea de Naciones Unidas, se ha promulgado la observación 26 de los derechos del niño. ¿Y qué dice esta observación en su artículo 35? Que los niños deben ser protegidos de todo tipo de violencia física y psicológica, incluida la violencia sobre los animales. Es decir, que los niños a partir del 2023, 18 de septiembre, no pueden ser expuestos a ninguna violencia, a ningún maltrato, crueldad hacia los animales, porque eso vulnera sus derechos. Y justamente en ese ámbito hemos tratado de llegar a la Comisión de Educación para que nos pueda ayudar. No es que queremos hacer daño a la recolección que tiene el municipio, por ejemplo, ¿no? De la exposición que tiene a los visitantes, a los animales silvestres, o queremos hacer algún daño a la gestión municipal. Simplemente pedimos el respeto de la Convención de los Derechos del Niño. ¿Qué elementos se pueden encontrar en una persona que maltrata a los animales que la hacen peligrosa en su trato con otras personas? ¿No? ¿Qué elementos exactos se pueden considerar, aterrizando un poquito el tema? Podemos utilizar dos palabras, la pérdida de empatía
y la normalización. Esas dos palabras son claves para poder entender esta desviación de la personalidad. Francesca Sorcellini, que es nuestra asesora en este tema, es una persona que asesora al Parlamento italiano, que tiene muchos escritos y mucha investigación, le llama la desviación de la personalidad. La persona, el niño que es testigo de crueldad, de maltrato, violencia hacia los animales, pierde la empatía. Es decir, que pierde esa sensibilidad hacia un ser indefenso y afecta. No te voy a decir que el 100% de los niños que son testigos de violencia hacia los animales, van a ser de peligrosidad en su vida cotidiana. Pero sí existe un 60% de más de probabilidad de que esa persona pueda cometer delitos. En la escuela, primeramente, puede ser el bullying. Ya se está investigando, el bullying tiene un trasfondo de maltrato animal en muchos casos. Por detrás hay violencia intrafamiliar y también hay violencia hacia los animales en un buen porcentaje en los casos de niños o personas que cometen bullying. Entonces va perdiendo la empatía y ya no le importa. Entonces, como el crimen hacia los animales es tan minimizado y tan poco penalizado, pasa desapercibido y esa persona piensa que es normal, ahí viene la normalización y ya procede a otros crímenes. Esas son, digamos, las connotancias un poco más sociopsicológicas de las que podemos hablar. En otros países, entonces, una persona que lastima a otros animales o un menor que es testigo de estos maltratos, de alguna forma se lo orienta, se lo ayuda para que no recaiga en el futuro en posibles delitos contra personas. Claro que sí. Como te decía, desde el 2016 el FBI ha incorporado una sistematización em, como un banco de datos donde se sistematiza todos los casos. De varios estados pasan a este banco de datos los nombres y los antecedentes y el incidente de violencia hacia los animales. Y han ido haciendo desde el 2016 un estudio, han ido analizando los datos y realmente existe la probabilidad de que una persona que comete delitos contra los animales posteriormente va a ser una persona impávida, una persona insensible, una persona que no va a tener ninguna empatía, que va a cometer otros delitos con más facilidad que una persona que no ha cometido delitos de violencia hacia los animales. Es más, estos estudios desde 2016 han llevado, por ejemplo, que en Estados Unidos se declare la ley PACT, PACT, ¿no? Prevención eh, eh, en contra de la tortura y crueldad hacia los animales en Estados Unidos. Lo ha declarado en noviembre, perdón, del 2019 el señor, en ese momento Trump, que era el presidente, lo ha elevado de una categoría de crimen doméstico o crimen normal a una categoría altísima, casi como el terrorismo, el maltrato y crueldad animal. En esta ley también se incluye que no se debe emitir imágenes visuales de tortura y crueldad animal. Este año Italia, por ejemplo, el año pasado Italia ha aprobado una ley en el Parlamento donde se habla del bullying, justamente con una relación de crueldad animal. Y este año, hace un mes más o menos, en el Parlamento italiano han aprobado una ley donde se clasifican nuevamente las, eh, em, la categoría cinematográfica. No se puede ya exponer a los menores especialmente a ni más eh, mínima maltrato, crueldad, violencia. Todo esto para prevenir la violencia, los delitos peligrosos en sus sociedades. Más que todo, no es tanto que estos presidentes o estos parlamentarios tengan una sensibilidad como nosotros podemos tener como animalistas, como protectores, que sí realmente nos afecta,
sino que ellos ven con un enfoque de prevención de violencia y de delitos en su sociedad. Eso es lo que está pasando actualmente en el mundo. Realmente están muy Esperemos que avanzados Bolivia. mientras nosotros estamos demasiado retrasados en el tema. Aprovecho la consulta en este tema, Ana, para preguntarte qué responsabilidades tendrían en estos los papás, ¿no? Que finalmente son quienes están a cargo del núcleo familiar, viendo que sus hijos no incurran en violencia contra los animales y esto los ponga en riesgo para el futuro. Claro, son los papás los que van a orientar y van a dar los lineamientos de lo que va a ser la personalidad de los niños, ¿no? Y los papás deben corregir eso de que decimos, es juego de niños el maltrato animal, no lo es. Es una normalización, es un primer escalón que posiblemente pueda dar una persona o un niño. Como te digo, hay un 60% más de probabilidad que ese niño posteriormente tenga otros delitos. Bolivia es un país que ha normalizado mucho, demasiado la violencia hacia los animales. Tenemos culturalmente las tradiciones de sacrificio principalmente, ¿no? Y tenemos las corridas en los pueblos, en el Beni se ve mucho el jocheo, que es realmente Ujú. terriblemente cruel. Y tú te das cuenta, la violencia animal es un indicador de delitos en la sociedad. Es decir, que una sociedad a más violenta, más delitos va a tener. Bolivia es un país que tiene un alto índice de feminicidio, de infanticidio, de violaciones exagerado. Entonces yo pienso que las autoridades deben volcar la mirada hacia la violencia animal para prevenir la violencia. Pero es tan difícil, por ejemplo, hay municipios en Bolivia que recogen los animales a nombre de preservar el derecho a la salud pública, los recogen en las calles y los recogen de manera violenta y cruenta muchas veces en presencia de niños, algo que ahora actualmente está prohibido, que no va contra el derecho de la Convención de la Convención de los Derechos del Niño. El comité el año pasado, el 2019, en base a las investigaciones científicas de los investigadores, principalmente de Europa, ha emitido, como te digo, la nueva observación y aceptando que existe realmente un vínculo. Es la primera vez que podemos, como te había dicho, ingresar el derecho de los animales en el dominio de los derechos humanos. Entonces ya no es ahora tan fútil, tan fácil y tan banal maltratar un animal. Nosotros estamos tratando de concientizar principalmente a las autoridades. Convoco de vez en cuando a los expertos que han hecho las investigaciones para que puedan explicar y por qué el comité también ha tomado esta determinación. Somos del grupo que ha trabajado con el Comité de los Derechos del Niño para que se emita esta nueva observación. Los convocamos para que puedan explicar directamente con sus investigaciones, porque ellos son los investigadores, y para que den estas explicaciones. Lo hemos dado varios talleres ya acá en Bolivia. Hemos hecho un convenio ahora con Link Italia. Van a ser nuestros asesores para que podamos, digamos, un poco más sistematizar e implementar en nuestro país el enfoque Link. Creo que es importante que, además del tema de la aprobación de normativas, es importante también las campañas de prevención como la que ustedes están realizando, ¿no? ¿A qué niveles han llegado? Más allá de autoridades, también a la gente, no sé si escuelas, colegios, juntas de vecinos, ¿han llegado también con estas campañas? Sí, hemos dado capacitaciones, principalmente, como te digo, hemos dado capacitaciones también a la población. Como anécdota, te puedo decir que asistió toda la, toda la, los funcionarios públicos del municipio de Tarija, CEMSO, de los censos, de los centros zoonóticos. Y justamente en esa etapa ellos estaban atravesando una denuncia de un señor que violaba a una perrita en su casa. Y habíamos hablado del link justamente con los expertos y le habíamos dicho que existe mucha relación entre la pedofilia y la zoofilia. Y da la casualidad que pasaron el curso los del CEMSO y ya con el conocimiento de este caso
Les pedimos que averigüen si este señor tenía antecedentes de pedofilia y evidentemente se evidenció que tenía un antecedente de violación de pedofilia a una niña. Fue juzgado por la pedofilia, pero no por la zoofilia. Lastimosamente vamos trabajando así, ¿no? Viendo casos y capacitando también a la población. Más que todo, a la población yo pienso que tendría que ser la autoridad consciente de lo que es esto, de la peligrosidad de este vínculo, de este link, hacer más campañas, hacer más prevención. Pero como te digo, es el último eslabón, le llamamos el eslabón en la cadena de la violencia. Todas las violencias están interrelacionadas, todas tienen un vínculo de una con la otra, pero este es un eslabón invisible, un eslabón que nadie toma en cuenta, en Bolivia mucho menos. Alguna vez en las capacitaciones que dan los funcionarios públicos en cuanto a leyes, a derecho de los animales, mencionan, pero lo mencionan de refilón, que existe sí una probabilidad de que las personas que violentan animales pueden ser incidentes en otros delitos. Pero así, muy de refilón, como un comentario, ¿no? Pero no hay. Ha habido intentos, ha habido una psicóloga aquí en Bolivia que ha intentado ingresar a la cárcel de San Pedro hace muchos años para justamente, nunca nos hemos contactado con ella, pero sí hemos sabido que ha intentado entrar a la cárcel de San Pedro y hacer un estudio psicológico del maltrato animal y determinar científicamente o académicamente esta relación en Bolivia. Pero es muy difícil, Carlos, avanzar. ¿Por qué? Porque existen intereses políticos, intereses económicos, intereses personales que nos han impedido avanzar en esto. Y como en todo, ¿no? Es muy difícil cuando tú no eres una persona totalmente influyente o no tienes capacidad de decisión como tienen, por ejemplo, las autoridades, los senadores, los diputados y todo eso. Es bien complicado. Tú sabes, la situación política es prima en nuestro país. Prima la pelea política, prima los intereses políticos y las problemáticas realmente importantes no se dan. También quiero mencionar que existe en Bolivia tenemos una ley, la 348, que tipifica los tipos de violencia. Nos hace falta un tipo de violencia tipificarla, que es la violencia objetivización de los animales. Yo he escuchado y he visto muchas noticias, una, por ejemplo, hace muchos años en Bolivisión, de una señora en el Alto, que me conmovió mucho. Era una señora que escapó con sus 5 hijos de su casa y que temía por sus animales. Esto se llama violencia vicaria. Es la instrumentalización de los animales hacia las mujeres. Es decir, que el animal también sufre dentro de la violencia doméstica una instrumentalización. Es decir, que al animal lo utilizan para hacer daño psicológico a la mujer. Lo dañan, lo matan, lo torturan, lo maltratan dentro del hogar. Y es también algo que hay que visibilizar. Y como te digo, en la 348 también es importante incorporar esta tipificación que se denomina violencia vicaria. Realmente son temas muy importantes que esperemos lleguen a oído de las autoridades y de las instancias pertinentes. Hemos hablado con Ana Santa Cruz del Observatorio Internacional de Derechos Humanos Interrelacionados con los Derechos de los Animales y la Biodiversidad. Y tal vez podemos estar de acuerdo para que más adelante podamos a veces conversar con uno de los expertos con quienes ustedes tienen relación y hacer una entrevista para ampliar este tema y ojalá que Ana se lo tome en cuenta por las autoridades. Muchísimas gracias por estar en Franja Ecológica. Muchísimas gracias a ustedes. Espero que esto sirva un poquito de algo. Tal vez algunos estudiantes también tomen interés para hacer tesis y algunas autoridades también para ir implementando políticas públicas e ir avanzando para prevenir la violencia. Bolivia está muy afectada por la violencia. Haremos Muchas seguimiento al gracias. tema. Muchas gracias a ti, Ana. Continuamos con más. En un nuevo programa abordaremos otro aspecto relacionado no solo al medio ambiente, sino también a las problemáticas más importantes e íntimas de nuestra sociedad. Muchas gracias.